Para realizar un gráfico de una variable categórica, en este caso ordinal como el estrato socioeconómico, lo primero con lo que hay que contar es con la base de datos. Acá tenemos una pequeña base de datos donde solamente tenemos una variable. En este caso la variable es el estrato socioeconómico. ¿Cuántos elementos tenemos? Tenemos en este caso 223 acá personas o en este caso hogares analizados. Lo primero que vamos a hacer entonces es construir el cascarón de la tabla de frecuencias, donde la primera columna tiene el título de variable, en este caso es el estrato socioeconómico, la segunda columna el título de frecuencia absoluta, que es la cantidad de hogares, porque acá los hogares corresponde a la unidad de observación, y la siguiente columna la frecuencia relativa, que es la proporción de hogares en esa categoría. Como es una variable categórica, decía que en este caso se denomina estrato, las diferentes categorías son estas. Esta es una tabla que tiene, en este caso, 5 filas, son las 5 categorías. Y acá vamos a resumir esta información que está en 223 filas, vamos a condensarla en una tabla que tiene 5 filas. Entonces vamos a dirigirnos a la opción de insertar tabla dinámica y vamos a seleccionar toda el lugar de donde vamos a obtener la información, que es donde están las columnas A y B, donde está la información. Vamos a dar en una hoja de cálculo nueva, le vamos a dar clic en aceptar. Nos va a aparecer esto que es para configurar la tabla dinámica. Simplemente vamos a arrastrar de esta ventana que aparece al lado derecho, estrato, lo vamos a arrastrar hacia abajo, hacia donde dice filas, de igual forma, hacia donde dice valores. Debemos verificar que donde dice valores aparezca cuenta de estrato y acá, pues donde dice filas, estrato. Entonces, repito, lo que vamos a hacer es arrastrar, ¿cierto? La variable estrato hacia este espacio donde está para configurarse en filas y de la igual forma hacia valores verificando que diga cuenta de estrato. Entonces acá tenemos el resultado en esta tabla dinámica. Esta tabla dinámica me dice que tengo esta cantidad de personas en cada uno de esos estratos. Voy a la pestaña donde tengo o estoy construyendo mi tabla de frecuencias. Voy a copiar esa información acá, la voy a pegar. Eso corresponde a la frecuencia o a la cantidad de hogares en cada estrato. Quiere decir, por ejemplo, acá que hay 45 hogares de estrato 3 y que hay 56 de hogares con un estrato de 5 o más. Vamos a sumar, esto me da 223 hogares y acá en la columna siguiente vamos a hacer una operación básica, que es una división. Un por una proporción, en este caso es una división. Cogemos la parte más pequeña, que es en este caso 23, y la dividimos en 223. Vamos a hacer una división. 23 dividido en 223. Entonces 23, vamos a dar clic ahí en 23, dividido en 223. Y entonces acá me va a dar, si lo tengo configurado acá en porcentaje, pues me va a dar en porcentaje. Si lo tengo configurado de forma decimal, me va a decir esto 0.103, que es en este caso el valor correspondiente pues a la proporción. Si yo arrastro sencillamente no me va a dar el resultado. ¿Por qué? Porque cuando yo arrastro el Excel va a empezar a bajarse sobre las filas. Va a coger acá, por ejemplo, el número 34, pero acá va a coger la casilla que está debajo del 223, porque el Excel lo que hace es que empieza a correr. Acá va a coger la 45, pero va a coger la que está aún más abajo de ese 223, dos casillas más abajo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Lo que vamos a hacer es, nos paramos en la primera que hicimos y nos quedó bien, y entre la letra E y el número 7 vamos a parar el cursor, vamos a ubicarlo allí, y vamos a oprimir F4. F4, o sea, la tecla de su computador F4, de su teclado. Debe quedar con dos signos pesos. Si no le funciona, pues utilice simplemente signo pesos adelante de la letra y después de la letra, antes de que empiece el número, y le va a dar Enter. Luego de eso va a ubicarse en la esquina y va a arrastrarlo hasta el final. Esto le da en forma
de proporción, pero si usted lo quiere en forma de porcentaje, pues simplemente copie los mismos, o sea, coloque el igual, arrástrelo para que copie simplemente las mismas casillas, ¿sí? Y este último, pues si quiere póngalo en forma porcentual. Y de esa manera va a obtener la frecuencia relativa en un lado y la frecuencia porcentual. Acá vamos a colocarlo en el otro, ¿cierto? Ese será el porcentaje. Y eso es todo.